Universe. Hola, bienvenidos. Espero que estéis muy bien. En el capítulo anterior andábamos buscando la torre que da entrada al laberinto, siguiendo los pasos de Ford. El laberinto contiene las puertas a otros mundos, otras dimensiones, planetas o distintos planos de una misma realidad. Y todos ellos están defendidos por un guardián. Un guardián es un ser eterno y poderoso que impide la entrada a la raíz, venerado como una divinidad, pero como veremos, un guardián puede ser destruido. La raíz es consciente de que estamos en el buen camino. Por tanto, el paso a la torre está bien guardado por una bestia enorme a la que debemos derrotar si queremos alcanzar nuestro destino. El Ent comparte nombre y apariencia con los seres creados por Tolkien para El Señor de los Anillos. Sin embargo, lejos del entrañable Bárbol, ante nosotros tenemos una abominación creada por la raíz, que va a intentar matarnos aplastándonos con sus enormes pies, o raíces, o envenenándonos mediante esos pequeños minions, esas bolas albóndigas rosas. Como la mayoría de jefes de Remnant, tenemos dos maneras diferentes de matar a el Ent. Una de ellas sería disparar a las rodillas hasta que le dejemos cojo. No obstante, su punto débil está en la espalda desde donde lanza los proyectiles y además, siendo un árbol, es muy sensible al fuego. Ha sido peligroso. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Por fin en la torre nos espera el guardián, aunque este no protege un mundo en particular, sino tan solo la entrada al laberinto. Sin embargo, posee mucha información que nos va a ser de gran utilidad. Problemas en la infraestructura. Un tallo brota del núcleo. Grietas en las paredes. Crecen cada día que pasa. Me rodea. Humano, el núcleo está podrido. La raíz lo corrompe todo. ¿Por qué distraes al guardián? Busco a un hombre llamado Ford. Insignificante. Probabilidad de éxito nimia. Los guardianes han sido destruidos. El devorador es libre y está al acecho. El laberinto se desgasta día tras día. Yo apenas contengo la marea. Por otra parte, el fracaso no está garantizado en tu viaje. Muy bien. Entra y busca. Lo que Milagros no sabe es que su antecesora, Remedios, asesinó a los guardianes de los Krell, de Yaesha y el laberinto, pasando a ser conocida entonces como el Devorador. La raíz amenaza todos los mundos y cada mundo obtiene un guardián protector. No son fáciles de matar. Pero si uno muere, la raíz puede apropiarse de ese mundo y hacerse más fuerte.
La caída de varios guardianes fue la puerta para el devorador, quien ha hecho que la raíz cobre mucha fuerza. ¿Pero realmente todos fueron destruidos? ¿Dónde está el guardián de la tierra? Este lugar es igual que los mundos y distinto a la vez. Es el núcleo alienable que no necesita guardián. Si este mundo está protegido por ser el núcleo, entonces la raíz solo pudo entrar siendo invitada, cosa que sabemos que hizo el Dr. Ulrich Asgard mediante los soñadores. Yo soy el guardián y seré el último en caer. El devorador acabó con el guardián del laberinto, así que solo quedo yo para contener esa podredumbre infinita. Por desgracia, mi batalla solo permite ganar tiempo. Es toda la ayuda que ahora mismo puedo dar. Si digo algo más, condenaré todas las posibilidades al fracaso. Pero el laberinto no está infestado por la raíz. ¿Cómo resiste si sabemos que su guardián fue destruido? Bueno, como vemos, el laberinto es un lugar extraño y sin vida. La raíz no tiene nada que destruir, pues ésta se siente atraída por mundos poblados, por civilizaciones a las que doblegar o aplastar. Junto a las puertas encontramos notas dejadas por el fundador, sin duda información para exploradores que le siguieran. Vamos en el buen camino. Sin embargo, la única puerta abierta por el momento conduce a un lugar llamado Rom. Rom aún resiste a la raíz, y en el próximo capítulo os contaré cómo. Cuando Asgard comienza los experimentos con los soñadores, lo hace con la intención de contactar con la raíz. Sin embargo, algunos guardianes interceptan estas conexiones. Así, en marzo de 1966, el sujeto 2419, llamado Gabriel, conecta con el guardián de otro mundo, un lugar habitado por a los que dan en llamar peludos. Los peludos veneran a su guardián como una especie de dios, pero una vez Gabriel entra en contacto, empiezan a desconfiar y atacan a su guardián. El 3 de abril, los peludos matan a su guardián y Gabriel muere de un infarto. En agosto de 1967, la soñadora Clementine, o también llamada sujeto 2923, hace conexión con el guardián de un mundo llamado Reisum. Aunque un año más tarde, Clementine desaparecería misteriosamente, y nosotros sospechamos que rescatada por su guardián ante el inminente acecho de la raíz. Muchos, pero muchos años más tarde, en el 2062, la protagonista de Chronos Before the Ashes, nuestra amiga Remedios, acaba con los guardianes de Krell, Yaesha y el laberinto, engañada por la propia raíz, quien le cuenta que es la única manera de llegar hasta el dragón, quien cree responsable de los ataques que sufre la Tierra. Además, sabemos que la Tierra no necesita un guardián, pues ser un mundo especial y estar protegido por ser parte del núcleo. Que Rom aún posee guardián y que probablemente el guardián de Reisum continúe con vida. Ha sido peligroso.
Espero de corazón que os esté gustando esta historia. Si es así, por favor, no olvidéis darme un like y considerad la posibilidad de suscribiros a mi canal. Hasta aquí el capítulo de hoy y no olvidéis supervitaminaros y mineralizaros. Hasta otra.